Para los trabajadores, los sindicatos confirman que será ilegal cobrar menos de esta cantidad desde 2026. Los sindicatos se han pronunciado y traen una muy buena noticia para todos los españoles, ya que a partir de 2026 va a ser ilegal que estos perciban un salario por debajo de los 1.420 euros brutos al mes. Una actualización del salario mínimo interprofesional, más conocido como el SMI, que busca que todos nosotros estemos protegidos frente a la inflación de los precios, estableciendo de este modo lo que podríamos denominar como un sueldo salarial legal para todos los contratos. Lo que podemos sacar de esta nueva normativa, que aún no ha llegado, es que quien pague un sueldo por debajo de esa cifra estaría incumpliendo la ley, algo que desde que se ponga en marcha va a estar muy vigilado por los propios sindicatos para garantizar que se cumpla. El cambio, que se hará efectivo desde el inicio de 2026, afectará tanto a los trabajadores a jornada completa como parcial, asegurando que todos reciban una remuneración justa. Lo que hay que sumarle que los sindicatos han señalado que además de esta subida se prevé que las futuras actualizaciones del SMI se automaticen, evitando así negociaciones largas que a menudo generen tensiones entre patronal y representantes laborales. ¿Cómo afectará la subida del SMI y qué dicen los sindicatos acerca de la misma? Actualmente el SMI se sitúa en 1.184 euros en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros brutos anuales, pero con la actualización que se tiene prevista. Esta cifra va a subir a los 1.420 euros mensuales, lo que supone 17.040 euros al año en 12 pagas o 19.880 euros en 14 pagas. Esta subida supone un 3% respecto a lo que se hizo el año anterior, algo que según los sindicatos ayudará a compensar la inflación prevista para el 2026, protegiendo de este modo el poder adquisitivo de millones de trabajadores españoles, sobre todo para aquellos que se encuentran ejerciendo su labor en sectores que tienen unos salarios tradicionalmente bajos, tales como la hostelería, el comercio o la agricultura. El secretario general de UGT señaló que el salario mínimo tiene que crecer por encima del coste de la vida, subrayando que los sindicatos no aceptarán aumentos que queden por debajo de la inflación real. Además, los sindicatos destacan que la medida tiene efecto retroactivo, lo que supone que si el decreto se publica en febrero, la diferencia correspondiente a enero se abonará automáticamente a los trabajadores afectados. ¿Qué impacto tendrá la nueva medida en los contratos y la negociación colectiva que se haga a partir de ahora? La subida del salario mínimo interprofesional también influirá en contratos parciales. Es decir, que cualquier trabajador con media jornada percibirá al menos la mitad del mínimo, lo que supone unos 710 euros brutos mensuales. Los sindicatos han remarcado que este principio asegura un piso salarial para todos los empleados, sin importar la modalidad que tenga contrato al cual estén atados. Es muy importante señalar que los convenios colectivos deben tomar el SMI como referencia para fijar otras categorías salariales, algo que les hace pensar a los sindicatos que esta medida puede tener un arrastre muy positivo que puede llegar a beneficiar a trabajadores que no cobren exactamente el salario mínimo interprofesional, pero que verán subir sus salarios de forma proporcional, lo que supone que esta medida va a ser un paso adelante para los sindicatos de cara a la protección de los derechos laborales y a la mejora de sus sueldos dignos en la economía actual. También es clave señalar que las cifras que se manejan es en lo relacionado al salario bruto, por lo que no tienen en cuenta otros complementos como los asociados a la antigüedad del trabajador, los pluses de nocturnidad o de zona, los cuales siempre van a sumar para arriba, garantizando que todos los trabajadores perciban un salario que no sea nunca menor al mínimo legal. Generado este tema, nos pasamos a otros. Bueno, por ahora tenemos estos. Vamos a otro tema que nos interese. La ministra de Trabajo ha sacado a consulta pública el decreto que obliga a las pymes a llevar un nuevo registro horario digital conectado a la inspección. Estas son las fechas en las que podría entrar en vigor. Nuevo registro horario. Esta semana termina la fase de consulta pública y ya podría tramitarse como Real Decreto Ley. El nuevo registro horario digital. Este es el calendario que prevé Díaz para implantarlo en autónomos y pymes. La ministra de Trabajo ha sacado a consulta pública el decreto que obligará a las pymes a llevar un nuevo registro horario digital conectado a la inspección. Estas son las fechas en las que podría entrar en vigor. La ministra de Trabajo sacó a consulta pública la semana pasada el texto con el que pretende reformar el registro horario que deben hacer de forma obligatoria todos los autónomos o empresas con trabajadores a su cargo. Esta vez, la ley que se está tramitando no exige el visto bueno del Parlamento, por lo que considera que podrían estar lista a finales de año.
Como ya se avanza, el Ministerio de Trabajo inició la fase de consulta pública de este nuevo registro horario, obligatorio inmediatamente después de que el Parlamento vetara la famosa reducción de jornada a 37 horas y media. Este proyecto de ley ya incluía la obligación de registrar la jornada de los empleados por medios digitales y que la Inspección de Trabajo pudiera controlarlo de forma remota. Tras el rechazo del Congreso a la rebaja de la jornada, la ministra de Trabajo ha abierto un nuevo camino para imponer un registro horario digital que se aplicaría en principio a cualquier negocio, independientemente de su tamaño o sector. Según fuentes de asociaciones y sindicatos, lo que pretendería con esta reforma sería también aumentar el control sobre las horas extras que realizan las empresas y en la práctica rebajar por esta vía la jornada efectiva que hacen los empleados. Posible calendario para la aprobación del nuevo registro digital para pymes y autónomos. Según fuentes, ahora mismo la nueva vía que se ha utilizado para aprobar la reforma del registro horario digital implicaría mayor agilidad para llevar a cabo la reforma, puesto que ya no sería necesario pasar por el Parlamento. En este momento lo que se pretende es poner en marcha los nuevos cambios en el registro digital a través de un Real Decreto Ley que solo necesitaría de 3 fases: la de consulta pública, remitirlo al Consejo de Estado y aprobarlo en Consejo de Ministros. En una de ellas habría un impedimento real al que el Ministro de Trabajo apruebe esta reforma. Sin embargo, se apunta por esta vía no sería posible incluir algunos cambios, como por ejemplo elevar las sanciones de 7.500 euros a 10.000 euros, como pretendía en un principio. Para este último sería falta una modificación del Estatuto de los Trabajadores y el visto bueno del Congreso. En la fase 1, consulta pública hasta el 26 de septiembre. La primera de las fases que encara esta reforma era de consulta pública. El Ministerio de Trabajo inició esta etapa el pasado día 12 de septiembre y se cerrará el próximo día 26 de septiembre. El proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada, proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada. Fecha de publicación 11 de septiembre de 2025 a las 13:08. Inicio del plazo de presentación de aportaciones 12 de septiembre de 2025 a las 0 horas y el plazo para presentación de aportaciones termina el día 26 de septiembre de 2025 a las 23:59. El trámite para consulta pública del proyecto del Real Decreto Ley de Registro de Jornada. Durante estas semanas, empresas, sindicatos, asociaciones y particulares tienen la oportunidad de presentar propuestas y observaciones al borrador del decreto. Aunque se trata de un trámite breve de apenas 15 a 20 días hábiles, puede generar algunos cambios, ya que se recogen las impresiones de quienes deberán aplicar la norma en su día a día. No es extraño que tras ese proceso el Gobierno ajuste puntos clave del texto para hacerlo más realista o políticamente viable. En la fase 2, elevar el texto al Consejo del Estado. Concluido este paso, el proyecto se elevará al Consejo de Estado, el órgano consultivo más relevante del Ejecutivo. Su papel es garantizar que la futura norma encaje con el ordenamiento jurídico y con la normativa europea. Aunque sus informes no son vinculantes, suelen condicionar de manera decisiva el resultado final. Según fuentes, este trámite puede prolongarse entre 1 y 2 meses, dependiendo de la complejidad técnica del decreto y de la carga de trabajo del propio Consejo. En este punto es habitual que se detecten posibles contradicciones legales o que se recomiende introducir mejores técnicas en la redacción, lo que añade una capa de seguridad jurídica antes de que la norma llegue a la fase política. Y en su fase 3 sería la aprobación en Consejo de Ministros. La última parada de este texto será el Consejo de Ministros, donde se produciría la aprobación definitiva del decreto. Una vez incorporadas o descartadas las recomendaciones del Consejo de Estado, el Gobierno deberá decidir en qué momento aprueba el texto. Según la tramitación en esta fase es ágil desde el punto de vista formal, pero en la práctica el calendario político puede retrasar su aprobación si hay otras prioridades. La experiencia en normas similares muestra que cuando el Ejecutivo lo considera estratégico, la aprobación puede producirse en cuestión de semanas. Entre otros casos, el proceso se dilata varios meses. De este modo, el horizonte temporal podría oscilar entre un escenario ágil con el decreto aprobado antes de fin de año y un escenario más lento que le situaría en los primeros meses de 2026. Tras su publicación en el BOE, será clave el periodo transitorio que se conceda a las empresas para adaptar sus sistemas de control horario. Aunque en la consulta pública no se plantea un margen de tiempo de adaptación, en el anterior proyecto de ley sí. Sí que, ¿cómo sería el nuevo registro digital que pretende aprobar la ministra? El documento lanzado a consulta pública ya señala que la necesidad de concretar y desarrollar los contenidos legales en materia de registro de horarios de desconexión justifica un nuevo desarrollo reglamentario de esta norma. Para ello, el Ministerio de Trabajo ha establecido los siguientes objetivos de reforma que podrían afectar a los autónomos y pymes con empleados. Establecer disposiciones para garantizar que sean las personas trabajadoras quienes rellenen sus asientos de manera personal y directa, incluyendo la identificación de las interrupciones durante la jornada de trabajo. En esta pauta se establece la posibilidad de incluir que el registro deba ser electrónico y con mecanismos de verificación de la identidad.
aumentar la precisión para cada tipo de tiempo de trabajo que se realice. El texto detalla que se registre toda la jornada, pero previendo que se diferencie si se trata de trabajo efectivo o de disponibilidad o de horas ordinarias o extraordinarias para verificar más incumplimientos de la normativa. Control también sobre las modificaciones de los asientos. Aquí se baraja la incorporación de obligaciones específicas para los representantes de los trabajadores que permitan aumentar la vigilancia, como que obtengan copias del registro o la posibilidad de acceder de manera electrónica al mismo. Es que estos registros, cuando sean electrónicos, estén obligados a permitir el acceso inmediato y remoto. El establecimiento, en algunos casos, de sellos de tiempo que ofrezcan garantía de autenticidad de aquello que se está registrando y mantener los registros individuales a disposición de los empleados y el conjunto de todos los registros a disposición de la inspección, lo que podría requerir el mencionado acceso telemático. De hecho, se lleva tiempo avisando de que el nuevo registro debería permitir a los inspectores acceder a la información de forma remota. No olvidéis de suscribirse a este vuestro canal para estar siempre a últimas leyes, informados y gratuitamente. Gestory, Gestoría YouTube, suscribirse. Y para contactar con nosotros, con nuestra asesoría, al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Y sin citas, si cita la atendemos. 646-021-399 y Gestoría YouTube. Darle like de la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos.